manera de poder entender a la Sagrada Escritura es con la Sagrada Escritura. Textos de la palabra de Dios son interpretados paralelamente con textos de la palabra de Dios. Entender una historia como la de José, el hijo de Jacob, el hermano de esa familia grande donde eran 12, no es tan sencillo con una perspectiva simplemente como familiar. Uno puede imaginar muchas cosas, la rivalidad, los celos, los instintos asesinos que se despertaron entre esos hermanos, la preferencia que el papá tenía sobre uno de ellos. Sin embargo, cuando uno mira en perspectiva de Dios y de salvación, uno entiende por qué pasó lo que pasó. Ahora, no es que Dios haya hecho que las cosas ocurrieran de esa manera. Lo que pasa es que cuando las cosas ocurren de una manera, Dios tiene su forma de hacer que toda historia llegue a un buen final. Se los digo para que nosotros no pensemos de que si en algún momento nos va mal, es porque Dios quiere que nos vaya mal, o eso fue suscitado por Él. No, hay circunstancias en las cuales a nosotros las cosas nos salen chuecas. No quiere decir que Dios las haya puesto chuecas. Sin embargo, Dios sí es capaz de enderezar lo torcido. Por eso, este texto de la primera lectura de hoy, de los celos de los hermanos frente a José, de la planeación que hicieron inicialmente de matarlo y finalmente venderlo como esclavo a mercaderes de Egipto, se entiende con una frase que muchos años después el apóstol San Pablo va a escribir cuando dice en la carta a los romanos que todo sirve para bien de los que aman al Señor. Ese muchacho que vendieron como esclavo era un pelao que siendo joven era un pelao de Dios, era un hombre de Dios. Y fíjense que aun cuando las circunstancias para él fueron duras, difíciles, y tuvo que enfrentarse a los celos de sus hermanos, a la posibilidad de haber sido muerto por ellos, haberlo vendido como esclavo, sin embargo, finalmente, Dios hace que esa historia se pueda enderezar. Ese muchacho fue vendido como esclavo simplemente para deshacerse de él. Su presencia causaba incomodidad entre los hermanos. Ya no lo soportaban. Daba la sensación de tener como ínfulas de grandeza. Tenía sueños raros. Tenía sueños como que él era un sol y que sus hermanos eran unas estrellas y que sus hermanos se rendían delante de él. Y eso obviamente le daba como ínfulas de superioridad. Y los hermanos mantenían muy molestos por eso. No sabían cómo quitarlo de medio hasta que encontraron la oportunidad. Lo que ellos nunca se imaginaron era que algo en el que ellos pensaron que era un mal para el muchacho, Dios ya tenía planeado que iba a hacer un bien para todo el pueblo, porque ni siquiera pensemos en cómo terminó José, que terminó siendo el segundo en el gobierno de Egipto después del faraón, porque la historia no solamente concluye bien con José, la perspectiva es mucho más amplia, mucho más grande, porque fue a través de José que toda una nación se salvó de una hambruna muy larga que hubo varios años después, y que gracias a la sabiduría de José, Dios logra salvarlo, logra salvar a este pueblo, a esta comunidad. Cuando uno ama al Señor, uno no puede simplemente renegar de las circunstancias. Nosotros cuando oramos, generalmente pedimos en nuestra oración que nuestras circunstancias sean removidas, cambiadas. Y resulta que generalmente, cuando Dios escucha nuestra oración, lo que remueve no son las circunstancias, sino que endereza el final en medio de las circunstancias. Jesús dice, el que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. La cruz no es la finalidad. La cruz es la circunstancia.
Y con la circunstancia uno la asume. Pero la cruz en sí misma no es la que tiene la razón de ser de las cosas. La cruz en sí misma no es la que explica las cosas. La cruz no es la que nos conduce a la salvación. Es el final en el que Dios endereza todo, a pesar de la cruz que uno pueda cargar. ¿Qué podía estar pensando José cuando lo metieron en el pozo, mientras sus hermanos discutían qué iban a hacer con él? Es probable que José dijera, quiero aquí especular un poquitico, que Señor, te pido que convierte el corazón de mis hermanos, que me saquen de aquí, de este lugar, que yo pueda volver a casa otra vez al seno de mi familia con mi papá. Es probable que eso hubiera pedido José. ¿Qué estaba pidiendo José en esa oración? Que cambiara la circunstancia. Pero Dios no cambió la circunstancia. José sí salió del pozo, pero no para volver a casa de su papá, ni siquiera con el corazón convertido de sus hermanos. Sus hermanos regresaron a su casa muy tranquilos, y José parte para Egipto, convertido en un esclavo. La circunstancia Dios no la cambió. Miren, la enfermedad es una circunstancia. La pérdida de un ser querido es una circunstancia. Un fracaso es una circunstancia. La no conquista de algo es una circunstancia. Un momento difícil es una circunstancia. Una crisis depresiva es una circunstancia. Todo eso es circunstancial. Entonces no es simplemente que si yo perdí algo, pueda decirle al Señor que cambie la circunstancia y me lo permita ganar. No es eso. Es permitir que todo lo malo que ocurre en mi vida, como dice San Pablo, concurra para mi bien, y que al final, aún en medio de la circunstancia, sin ser modificada, Dios haga que esto termine bien. Cuando uno está enfermo, ¿qué quiere uno remover? La circunstancia, la enfermedad. ¿Qué oramos nosotros cuando estamos enfermos? Que Dios nos devuelva la salud. ¿Y qué pasa con mucha gente que ora para que le devuelva la salud? No se le devuelve la salud. No sanan, pero se salvan. Porque en el camino logran entender que no es la enfermedad en sí misma, sino cómo Dios nos va conduciendo pedagógicamente de su mano para poder obtener para nosotros un bien mucho mayor, más sublime. Dios no libró a José de la esclavitud de Egipto. Dios no libró a José de la ira de sus hermanos. José marchó a Egipto como un esclavo. Peor aún, en Egipto terminó en la cárcel. Ya no solamente era esclavo, terminó siendo un reo encarcelado. Porque en Egipto las cosas se le complicaron todavía muchísimo más. Pero fue en la cárcel donde, en una circunstancia más adversa ya, fuera de la esclavitud, José, con la gracia de Dios, logra encontrar el beneplácito de uno de los siervos del faraón, que lo presenta ante el faraón. Y entonces toda la vida de José empieza a transformarse hasta convertirse en el segundo al mando en Egipto, que es lo que le permite, mediante una gran logística, organizar un tiempo largo de abundancia de grano de trigo y un tiempo largo de escasez. En ese tiempo largo de escasez, por la logística y la inteligencia de José, logra salvar a Egipto de la hambruna y a los pueblos circunvecinos, entre ellos su familia. Todo sirve para bien de los que aman al Señor. Pero la razón es amarle. Porque si uno no ama al Señor, hasta lo bueno sirve para mal. La cosa se tuerce.
Cuando uno no ama al Señor, lo bueno se le tuerce y se le vuelve malo, y lo malo se le vuelve peor. Si uno no ama al Señor. Por eso, yo sé que orar así es muy difícil, porque nosotros sí quisiéramos que las circunstancias se cambiaran. Sí, eso sí es lo que yo entiendo que uno quiere que pase. Jesús iba a morir en la cruz, y en la noche del jueves le dice al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Si es posible. Jesús no dice: Padre, aparta de mí este cáliz. Jesús no le pide a su Padre que remueva la circunstancia. ¿Cuál era la circunstancia? Morir en la cruz. Simplemente le dice: si se puede remover, remuévela. Pero si no, tranquilo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios no remueve la circunstancia. Dios Padre no quita la cruz a Jesús. La cruz, Jesús en su camino de la cruz sigue hacia adelante, pero la cruz hace que finalmente Jesús venza y nos traiga a nosotros la salvación. Sin remover la circunstancia de la cruz, Dios hace que la cruz traiga en la persona de Jesús salvación para todos. Yo sí entiendo, les decía, que uno quisiera que la circunstancia fuera removida. Caramba, ¿a quién le gusta estar enfermo? A ninguno. Entonces nosotros sí decimos: Señor, por favor te suplico que me concedas el don de la salud, restaura mi salud. Pero creo que, dicho esto, nuestra oración debería ser más bien, ojalá la aprendiéramos así: Señor, si tú quieres, como el leproso del Evangelio, ¿no? Señor, si tú quieres, sálvame. Pero si no está la sanación, yo sí te suplico que esto sirva para mi salvación. Que esto, porque yo te amo, traiga algo bueno para mi vida. Salvación y santidad. Lo que pasa es que para eso se necesita tener una perspectiva mucho más amplia, una mirada hacia adelante y no una mirada hacia el momento circunstancial. Que podamos entender que cuando uno ama al Señor, Dios tiene preparado para quien le ama bienes que ni siquiera la misma persona tiene idea de qué es lo que tiene para él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,